apasiona, porque si algo me gusta es la Biblia, leerla. Y yo siempre le digo a las personas, yo tengo en mi computadora, yo les recomiendo que puedan bajarlo por internet, la eSword, la Biblia electrónica o la espada electrónica, que así sería la traducción, eSword. Ella baja en inglés, pero al instalarla, usted busca donde dice Tools, herramientas, abre allí, busca Language, que significa lenguaje, y entonces allí busca español, y la Biblia queda en español todo el programa, pero las primeras dos Biblias que bajan son en inglés. Y ahí usted tiene que buscar el brown spot de eSword en español, y de ahí baja todas las Biblias que usted quiera. Yo tengo en mi computadora 34 Biblias. Los que tienen celular, tabletas, iPad, teléfonos inteligentes, pueden bajar la Biblia, la aplicación La Biblia, y yo tengo 9 en esa aplicación, que es la que tengo aquí en esta iPad. Bien, todo eso es porque uno ama, uno quiere saber qué pasó con él. Entonces yo quiero recomendarles de allí, de la biblioteca, yo busqué, a mí me encantan mucho los libros, solamente que muchos de estos ya los puede conseguir en digital. Hay una página que se llama BLC, que significa Bodega Libros Cristianos, y entonces usted allí puede bajar muchos de estos libros. Los más nuevos no, pero sí ya los tenemos. Entonces, este es de interpretación bíblica de Berco, muy bueno. Esta es una versión de la Biblia que se llama la Peshitta. Esta es la versión siríaca de la Biblia. Esta data del Antiguo Testamento del siglo II después de Cristo. Y el Nuevo Testamento del siglo V después de Cristo. Entonces, es una de las Biblias que tienen la información más, podemos llamar, fidedigna, ¿verdad? Más cerca a los originales. Ninguna Biblia, quiero decirles, ninguna Biblia está hecha de los originales hebreo, arameo, griego, porque esos se desaparecieron. Nadie sabe dónde están. Fueron destruidos, fueron quemados, no se sabe. Y a veces yo digo, como me dijo un profesor, gracias a Dios que desaparecieron, porque si estuvieran los manuscritos, estuviéramos haciendo fila para adorarlos. Este tiene más o menos parte de lo que yo voy a decir. Este libro se llama ¿Cómo llegó la Biblia entre nosotros? ¿Verdad? Muy interesante. Yo no lo conocía, lo vi ahí, le di una ojeada rápida y bueno. Y como estaba hablando católicos y protestantes, hay otro libro, pero creo que hay dos nada más. Se pueden buscar, quizás los hermanos que son los libreros, pues pueden conseguir más. Católicos y protestantes, ¿cuál es la diferencia? Son buenos libros, pueden usarlos. Y tengo aquí las últimas dos Biblias que sacó las sociedades bíblicas en Venezuela. Pero acuérdense que la Sociedad Bíblica en Venezuela es parte de las Sociedades Bíblicas Unidas en el mundo. Y entonces está la versión, la palabra, el mensaje de Dios para mí. Esta es la versión hispanoamericana, que salió por allá por 1911 y ahora está revisada y la sacaron en una nueva versión, la versión hispanoamericana, como la palabra, y la Reina Valera contemporánea. Estas dos Biblias tardaron en hacerlas basándose en Biblias que ya están hechas, o sea que ya están editadas, 16 años en hacerlas. 16 años. Entonces no es tan fácil que usted tenga su Biblia en las manos, pero la tenemos y yo creo que nosotros no le damos el valor que ella merece. Bien, esa es información. Déjenme poner aquí a rodar el reloj para que no nos equivoquemos en el tiempo. Bien, esta guía tiene mucha información
Y cuando me pidieron, ¿qué le puedes dar? Yo mandé esta información que está tomada de esta Biblia, porque en esta presentación toda la primera parte es la enciclopedia de la Biblia. O usted quiere tener algo sobre toda la Biblia, consigue esta versión que viene en pasta dura, que tiene la enciclopedia de la Biblia. Toda su primera parte es la enciclopedia de la Biblia, de ahí tomé esta información. Esta información la usamos en el curso que nosotros damos sobre introducción a la Biblia. Entonces yo voy a tomar algunas partes de aquí, ¿verdad? No necesariamente usted tiene que estar leyendo y buscando lo que estoy diciendo yo, porque no voy a seguir pero esta es información muy valiosa que usted puede tener, y investigue, léala y busque más de la palabra del Señor. Bien, ya oramos, ya dijimos, entonces la pregunta, ¿cómo nos llegó la Biblia? ¿Cómo tiene usted la Biblia así en su mano? ¿Verdad? Todos los que tienen Biblia. ¿Se han preguntado alguna vez cómo llegó esta Biblia a usted? Claro, usted ganó plata, pues la compró, no estoy hablando de eso. ¿Cómo fue que esto llegó a nosotros? Y la mayoría de nosotros no lo sabemos. Manejamos la Biblia, tenemos versiones. En físico yo tengo en mi casa 11 Biblias. La Carcolumna, tengo la Jerusalén, tengo Reina Valera, Dios habla hoy, Reina Valera del 95, del 60, 1909. ¿Cómo llegaron esas Biblias a nosotros? ¿Por qué las tenemos? Entonces es muy importante que nosotros sepamos cómo la gente dio su vida porque nosotros tengamos nuestra Biblia. Y a veces cuando nosotros tenemos nuestra Biblia, ¡ay, qué linda la Biblia! Mejor no la leo porque se me va a dañar. Y pareciera que así no la leemos, porque hay muchas cosas que decimos de aquí. Ay, solo dijo el pastor yo, mira, y él es licenciado y hizo un maestro en ciencias bíblicas. Fíjese, ¿verdad? Y nosotros la buscamos. No investigamos a ver si es cristiano. O sea, tenemos que ser más escudriñadores de la Biblia. Lo dijo el Señor Jesucristo. Y ustedes escudriñan la Biblia. Y ellas hablan de mí, pero ustedes no se dan cuenta. Nosotros tenemos que aprender a usar esa Biblia. Ahora, ¿cómo llegó esta Biblia a nosotros? Gabriel Alejandro les tiene un tratadito por aquí porque él maneja mejor eso que yo, pero no la computadora, sino el programa. Entonces hay un video que yo quiero que veamos. En vez de decirlo yo, vamos a escucharlo, ¿verdad? Y van a pasar ahí algunas imágenes de cómo fue que esto comenzó a llegar a nosotros, ¿verdad? La historia de María Jones, no sé cuántos ustedes la conocen, pero fue la inspiradora de la sociedad bíblica. Son 5 minutos. ¿Ok? La historia de Mary Jones. Mary Jones era una niña que vivía con sus padres en una simple casa del país de Gales. Al igual que sus padres, Mary no sabía leer. Todas las semanas iban a la iglesia y cantaban los himnos, pero ella tenía dificultad para entender las palabras del sermón. A pesar de eso, le tenía un cariño especial al libro que su pastor cargaba, la Sagrada Biblia. Cuando Mary cumplió 10 años, la matricularon por primera vez en la escuela. En poco tiempo se convirtió en una excelente alumna y siempre la llamaban al frente para que leyera pasajes de la Biblia antes de que comenzara la clase. Cierto día, la señora Evans, que conocía el amor que Mary Jones le tenía al libro sagrado, la invitó para que fuera a su casa y conociera de cerca la Biblia de la familia. Con mucho cuidado, Mary pasó las páginas y se sumergió en las hermosas historias. La niña caminó
caminaba 10 kilómetros todos los domingos a la casa de la señora E para poder leer la Biblia en su propio idioma. La Biblia era un libro muy caro y raro de ser encontrado, pero Mary estaba decidida. Ella quería comprar la propia suya. Ya ella sabía lo que iba a hacer. Trabajaría muy duro y guardaría cada centavo que ganaría. Mary se tardó 6 años con esa dedicación y finalmente pudo juntar todo el dinero que necesitaba para comprar una Biblia. Sin embargo, quedaba un obstáculo por atravesar, y era que Mary tendría que recorrer unos largos 40 kilómetros hasta la ciudad de Bala, el único lugar donde era posible comprar Biblias. En busca de su sueño, Mary comenzó su viaje con la aprobación de sus padres y la bendición de Dios. A pie y descalza, atravesó valles y ríos. Cansada, llegó a dudar si alcanzaría su objetivo. Anocheció y las luces a lo lejos hicieron que el corazón de Mary palpitara más rápido. Era la ciudad de Bala. Allí recorrió casa por casa, preguntando por el pastor Thomas Charles, el hombre que podría tener la Biblia que tanto ella deseaba. Cuando finalmente llegó a casa del pastor, contó su historia completa y él escuchó cada palabra. Pero al final el pastor se lamentó y dijo que la única Biblia que le quedaba en idioma galés ya estaba reservada para otra persona. En este momento las esperanzas de Mary decayeron y se sintió muy decepcionada y sufrida. Después de tanto llorar desconsoladamente, le preguntó al pastor: «Entonces, ¿tendré que regresar a mi casa con las manos vacías sin mi Biblia?». Conmovido por la historia de la joven, el pastor de repente recordó que el comprador también hablaba otros idiomas y que él podría conseguirle una Biblia en inglés, porque ya no se imprimían Biblias en galés. El pastor le dijo a Mary: «Mereces tener tu propia Biblia, aquí está». Las lágrimas de la chica dieron lugar a una inmensa sonrisa de alegría. Ella abrazó su nueva Biblia y agradeció muy emocionada. Comenzó el viaje de regreso a su casa y estaba contenta con su nueva Biblia, que tanto había anhelado el corazón de ella. Cuando llegó a la casa, todos la recibieron muy felices, y aquella noche la familia se reunió por primera vez. Mary pudo abrir su propia Biblia en su casa y leyó en alta voz el Salmo 150, que dice: «Aleluya, alabemos a Dios en su santo templo, alabemos al Señor por las cosas maravillosas que ha hecho. Todo lo que respire, alabe a Jehová, aleluya». La familia Jones agradeció a Dios el maravilloso tesoro, una Biblia en su propio idioma. Fue así como Mary Jones se convirtió en parte de una gran historia. Después de ese día y ese testimonio, el pastor Thomas Charles reunió a otros líderes de la iglesia para que se dedicaran a proveer más Biblias a todo el país de Gales. La idea fue tan exitosa que se volvieron a imprimir Biblias en galés. También se creó la Sociedad Bíblica para proporcionarle Biblias al mundo entero. Así fue como nació en 1804 la primera sociedad bíblica en todo el mundo, y se crearon otras sociedades bíblicas. En 1948 fue fundada la Sociedad Bíblica de Brasil, que hoy es una de las que más distribuye el Sagrado Libro, y justo con más de otras 140 sociedades bíblicas esparcidas por todo el mundo. Ahora hemos podido ver cómo estas sociedades bíblicas realizan el sueño de muchas Mary Jones en distintas partes del planeta.
es el que vamos a ver al finalizar la. Estamos en vivo, hermano. Muy bien. Ese es el inicio, Merillón. Ahora, ¿cómo se pudo hacer entonces que ella tuviera esa Biblia en galés? Porque usted la tiene en español, ¿verdad? Todo ese proceso es el que vamos a ver ahora y vamos a ir desde el principio. Y en primer lugar vamos a ver, este es el alfabeto hebreo y el alfabeto griego. El alfabeto hebreo consta de 22 consonantes, no tiene vocales. Aunque allí de primero ustedes ven que dice A, la letra Aleph, que se dice que es la A, pero esa Aleph no se pronuncia. Está en las palabras, pero no tiene pronunciación, es muda. Y al lado tenemos el alfabeto griego. ¿Cómo podemos nosotros leer eso? Bien difícil. Entonces aparecieron unos pergaminos, rollos hechos en papiro o pergaminos. El papiro es una caña que aplastan y entonces la hacen como una especie de papel, muy frágil. Porque antes se escribía, los que sabían leer y escribir, escribían en arcilla, en tablillas de arcilla. Entonces, cuando surge el papiro, entonces escriben. Entonces ahí tenemos esos son dos versículos bíblicos en hebreo, pues por supuesto ese es Génesis 1 y Génesis 2. Si usted se pone a ver eso, usted le dice, caramba, ¿qué dirá ahí? Eso es como cuando a mí me ponen chino, ¿verdad? No sé. Y si ustedes notan allí, hay unos puntos, que a veces son 3 puntos, un guioncito, o un punto arriba o en el medio. Esas son las vocales que se inventaron alrededor del siglo IX después de Cristo. El hebreo es consonantal, no tiene vocales hasta que unos hombres llamados masoretas inventaron, unos rabinos judíos, fariseos, llamados masoretas, que ellos hicieron ese sistema de vocales. Y nosotros tenemos 5. Ahí ellos tienen 7 vocales. Y no se llaman A, E, I, O, U. Las vocales tienen un nombre, la única que me acuerdo, porque eso yo no estudié mucho hebreo, yo estudié más griego, y entonces la única que me acuerdo es una vocal que es una A que se pronuncia como una E, y entonces se llama Kamet Kaptu, así como cotufa, ¿no? Pero, ¿no? Y así son los nombres rarísimos. Claro, son nombres hebreos, transliterados al español. Entonces, allí tenemos versículo 1 y 2, y lo otro es que no hay espacio. Todo está pegado uno con el otro. Entonces, hay que saber bien el hebreo para saber dónde usted va a dividir la palabra. Entonces, ahí dice, Bereshit bara Elohim et haaretz et shamayim. Cuando se descubre, ¿no? Por lo tanto, así están los escritos en pergamino o en papiro, así, pegados, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la división, aquí tenemos la división entonces por versículos, Génesis 1, luego el griego, igual, sin separación, claro, aquí como se termina la página,
el programa, el procesador de palabras me divide allí, me la pasa para acá, ¿verdad? Pero así también hacían los que escribían en pergamino. Ellos van escribiendo, poniendo sus palabras no separadas, y cuando llega al final de así la palabra quede por la mitad, venimos al otro. Aquí tenemos Juan 1:1, ¿verdad? Entonces hay que saber dónde vamos a dividir. Yo traje un apuntador, pero no se ve aquí, es demasiado pequeño, tengo que buscar otro. Entonces aquí tenemos la primera palabra, en arjí y o logos. Entonces dice en arjé es el principio, ¿verdad? O la logos, palabra. Entonces, cuando tienes que conocer y saber bien el griego para poder identificarlo. Entonces, aquí tenemos entonces la separación ya por palabras, ¿verdad? En arjí, en ologos, que ologos, en pros, feón, ahí sigue. Ahora, si esto lo pusiéramos en español, yo le puse ahora aquí un ejemplo, que es el que vamos a ver ahora, no lo voy a poner todavía porque me lo van a descubrir. ¿Cómo más o menos sería cuando usted va a encontrar un manuscrito? Porque los manuscritos, la mayoría, están escritos en palabras, en letras mayúsculas. No hay separación, no hay puntos, no hay comas, no hay punto y coma, no hay signo de admiración, no hay signo de interrogación. Y entonces cuando usted encuentra en la Biblia que hay una interrogación, que dice, ¿cómo sacaron esa interrogación? Entonces tienen que ser personas que hablan muy bien el griego y hablan muy bien el español para poder saber cuando está la pronunciación, cuando está el escrito, dónde va, si lleva admiración o es una interrogación. Entonces el texto que tenemos es este. Es como si usted viera, usted encuentra el manuscrito y está escrito así. Entonces uno tiene que comenzar, ¿verdad? Es el Salmo 23, pero en la versión Reina Valera contemporánea. Entonces después, al rato, que uno comienza así, ¿verdad? Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me falta. En campos de verdes pastos me hace descansar, me lleva a arroyos de aguas tranquilas, me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto. Imagínense, entonces usted tiene que comenzar a separar palabra por palabra, para entonces luego, acuérdense, aquí está en español, ya estoy una vez, pero si está en griego, entonces usted no puede traducirlo así como si, ¿verdad? Entonces todo ese trabajo hacen los traductores bíblicos. Entonces aquí tenemos una imagen, esta es una representación de cómo sería un pergamino con las palabras en hebreo, ¿verdad? Entonces, si esto lo pudiéramos aumentar para ver cómo entiende usted todo esto que está aquí. Y para remate, el hebreo se lee de derecha a la izquierda. Nosotros leemos de izquierda a derecha. Pobrecito esta gente que hace sus trabajos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos entonces la evidencia más antigua de un escrito del Nuevo Testamento en griego. Eso que está ahí mide 6 por 9 centímetros. 6, aquí hay 5. Es decir, que 6 por 9 es un pedacito muy chiquito, y eso se llama el fragmento John Ryland, porque ese John Ryland fue el que lo descubrió en el año 130, que sería el siglo II, principios del siglo II después de Cristo, y es Evangelio de Juan, capítulo 18. ¿Cómo saben ellos eso?
porque lo estudiaron, se bajaron, comenzaron a descubrir y a buscar. Entonces, aquí tenemos la hoja de lo que se conoce como el Códice Sinaítico. El código, esto es un libro muy parecido a esto, ¿verdad? Estos son hojas de pergamino, y el pergamino es hecho de la piel de los animales, sobre todo ovejas, que no nacen, y si nacieron y se murieron, del estómago. Toman ese cuero y de ahí hacen el pergamino, y se llama así porque esa técnica la desarrollaron en una ciudad llamada Pérgamo. ¿Les suena Pérgamo? ¿Han leído Apocalipsis? Ahí había una iglesia. Ok, ahí ellos produjeron eso, por eso se llama pergamino. Okay, viene de Pérgamo. Entonces, así se conoce, se sabe que el primer códice, que así, códice creo que la traducción es libro, el códice fue lo que llamaron libro en el siglo I. En el siglo I. Entonces eran unos libros más o menos de este tamaño, unos casi 1 metro de ancho y de largo, y así es como aparecen los pergaminos. De eso vamos a hablar otro poquito después. Gracias a Dios, en 1450 y algo apareció un señor llamado Gutenberg, que inventó la imprenta. Y miren cómo era, es una representación, cómo eran las imprentas. Y con eso se acabó el copiar a mano, porque todo era a mano, por eso se llaman manuscritos, escritos a mano. Entonces, eso es bien importante que nosotros entendamos, porque de verdad es que era muy laborioso y tedioso hacer un pergamino. Quiero contarles algo. Los judíos, sobre todo los fariseos y los rabinos, con una secta, bueno, a ver, la palabra exacta no es secta, pero vamos a clasificarla así, la secta de los escribas. Dentro de los fariseos se llaman escribas porque eran los que sabían escribir, y ellos eran encargados de hacer todos los documentos, porque aún hoy nosotros nos extrañamos de que haya gente que no sabe leer y escribir, y las hay bastante. Yo conozco un pueblo donde nosotros hacemos, cerca de ese pueblo tenemos una iglesia que es en Espino, Estado Guárico. Mucho más adelante hay unos que están a la orilla del río Inojo, que se llama Parmana, Islas Bonitas. Allí conseguimos un sector de gente que no sabe leer y escribir y no existen, porque no han sido nunca sentados, no tienen partida de nacimiento, ni tienen cédula. Entonces, si eso existe hoy, en el año 2013, imagínense ya en el siglo 2, 3, 5, 10, 12, 17. En el 18, escucharon de Mary Jones, que ella tenía, a los 10 años fue que la mandaron a la escuela, porque no había escuela ahí donde ella estaba. Nosotros somos privilegiados en muchas cosas. Y los judíos, ellos, cuando escribían la Biblia, la Biblia, los pergaminos, ellos tenían estas características porque ellos establecieron ciertas normas para la transcripción de los manuscritos. Se escribía un manuscrito nuevo cuando el viejo comenzaba a romperse y que ya se iban borrando unas letras. Entonces lo copiaban a mano, y no solamente eso, sino que contaban las letras. Aquí hay, en esta línea hay 30 letras, en esta línea tiene que haber 30 letras. Porque los judíos, ellos sí creyeron que eso lo había dado Dios, y ellos pusieron todo cuidado en que no se perdiera ninguna letra.
Por eso, cuando el hermano Alejandro habló de la crítica textual y de esas cosas, cuando se aplica la crítica textual, en el Antiguo Testamento hay menos errores que en el Nuevo Testamento. Y eso es muy claro, porque Pedro, Pablo, Juan, Marcos, todos los que escribieron en el Nuevo Testamento, ellos nunca pensaron que sus libros, sus escritos, iban a ser Biblia, sino que ellos escribieron una carta a la iglesia, pues tenían unos problemas, Marcos o Juan o Lucas o Mateo escribieron pensando en una iglesia y le mandaron a esa iglesia el escrito que ellos sacaron. Pero ellos nunca pensaron que eso se iba a pegar de lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento para formar el Nuevo Testamento. Y por eso nunca se puso cuidado en eso. Y hay más variaciones en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Pero gracias a Dios, gente se ha puesto a estudiar y han ido descubriendo cada vez documentos más hacia atrás que nos ayudan a saber cuál es el texto más fiel que nosotros tenemos como Biblia. Bien, entonces eso es bien importante. Vamos entonces a darle algunos datos de la Biblia. Esta presentación está aquí en la computadora. Algún día, si alguien lo quiere, pueden. Eso no tiene derecho de autor. Bueno, se tiene derecho de autor allá en el cielo, eso es de Dios. Yo no me hago dueño de nada de eso, ¿verdad? Entonces tenemos algunos datos sobre la Biblia. Saben, existen 4 Antiguos Testamentos. Todas. Claro, usted busca Reina Valera, rapidito, que es la mayor de las Biblias que nosotros usamos, o NBI, y entonces usted pone, no, pero aquí uno solo. Ok, vamos a ir a la historia entonces. Todo esto es para cómo llegó esa Biblia que usted tiene en sus manos. Primero, el primer Antiguo Testamento que conocemos se conoce como la Septuaginta, 70, LXX, 70. La historia dice, hay una leyenda que dice que esta Septuaginta la hicieron 70 escribas. Eso fue en la ciudad de Alejandría, en Egipto, en el año 250 antes de Cristo. Hicieron en 70 sitios distintos, en 70 días, todos los libros del Antiguo Testamento. Por eso se llama 70. Esa es una leyenda, eso no está probado, pero parece que algo por ahí. ¿Verdad? Entonces, en esa versión que mandó a hacer el rey Ptolomeo, no sé cuánto de allá de Egipto, donde él mandó, porque en la ciudad de Alejandría era la ciudad que más judíos tenía, y ese rey Ptolomeo mandó a poner en la lengua griega todos los escritos sagrados de los hebreos. Y entonces esa tiene 51 libros. ¿Cuántos tienen de nosotros? 39, ¿verdad? Acuérdense que estamos hablando del Antiguo Testamento. Tiene 51 y aquí están divididos en esta manera, en la ley, historia, poesía y profecía. Entonces tenemos los que están en rojo, es los que nosotros consideramos apócrifos, ¿verdad? Entonces tiene ley 5, ahí estamos todos de acuerdo, Génesis, eso Deuteronomio, historia, 18 libros, Josué, Jueces, Ruth, y luego 1, 2, 3 y 4 reinos, porque nosotros no lo llamamos así. Esos 1, 2, 3, 4 reinos es primera y segunda Samuel, y primera y segunda de Reyes. Luego está 1 y 2 de Paralipómenos, que para nosotros lo llamamos primera y segunda de Crónicas. Luego tenemos primero de Esdras. Esta sigla significa apócrifo o deuterocanónico. Esdras está en rojo. Primero de Esdras. Y luego hay un segundo de Esdras, que es Esdras Nehemías, y que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Esther está en rojo, ¿por qué? Porque ese Esther tiene, usted sabe que en la Biblia el libro de Esther arranca con Mardoqueo, que preparó a Esther para que Esther fuera la esposa del rey, ¿verdad? Y el primer capítulo es de la historia de Basti, de la reina Basti. Y cuando usted estudia bien eso, perdóname que salga un poquito del argumento
de su plan que tenemos, la reina Basti se revela contra la petición del rey porque en el hebreo dice que él la mandó a venir desnuda, vestida solamente con la corona, para que todos vieran su belleza. Acuérdense que el rey tenía 8 días bebiendo, y cuando ya estaba alegre su corazón, mandó a buscar a la reina Basti. Y ella se negó a hacerlo. Yo tengo una predicación sobre eso, es importante. Entonces, en ese libro de Esther aparece cómo fue que descubre Mardoqueo cómo iban a matar al rey, ¿verdad? Porque en el capítulo 3 el rey no podía dormir. Busquen en las historias y comiencen a leer. Entonces le leyeron cómo Mardoqueo evitó que lo mataran. Entonces, ¿qué le hemos hecho a ese señor? No, nada. Bueno, búsquenlo, montenlo en mi caballo, pónganle tal, qué sé yo, toda la historia. Y cuando Amán venía ya todo. Ok, entonces hay varias historias dentro del libro de Esther que nosotros no sabemos. Entonces, por eso está ahí en rojo, aunque está en nuestra Biblia. Acá. Luego, el libro de Judith, Tobías, 1, 2, 3, 4 de Macabeos. En poesía, 9 libros: Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés, Cantares. Y luego está Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Salmo de Salomón, las Odas y la Oración de Manasés, que nosotros no tenemos en esos libros, ¿verdad? Y luego en la profecía, 19 libros: está Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Entonces está Baruch, Carta de Jeremías, Ezequiel, Daniel. En Daniel tenemos oración de Zacarías, himno de los 3 jóvenes en el horno de fuego. Muy linda esa oración, si la pueden leer sería interesante. Ezequiel, Daniel, los 3 jóvenes, Susana, Bel y el dragón, y luego todos los demás libros que nosotros tenemos en el Biblia. Entonces, esos que están en rojo son los que nosotros o no los llamamos así o no están en nuestra Biblia. ¿Ok? Entonces está esa primera, que es en el año 250 antes de Cristo. Luego vino el judío rabínico, que consta de 24 o 22 libros. Oye, ¿el otro tiene? 39, y aquí hay 24 o 22, llamados Tanakh. Tanakh es el acrónimo de Torah, Nevim y Ketuvim, ¿verdad? TNK, pero así es como se escribe, TNK, pero entonces las 2 A que están ahí es simplemente para pronunciar. Y fue en el año 90 después de Cristo, en una ciudad llamada Yamnia o Yamné, cerca de Jerusalén, donde se reunieron los rabinos para establecer cuál iba a ser el canon de los libros del Antiguo Testamento. ¿Y saben por qué tomaron esa decisión? Porque los cristianos que ya estaban allí formados, ¿verdad? Acuérdense, años 90, ya tenían 40 años de formada la iglesia, 40 no, 60 años de formada la iglesia, y la iglesia cristiana primitiva usaba la Septuaginta. Todas las citas, creo que son 370 citas que hay en el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, todas provienen de la Septuaginta. Entonces los judíos, por estar en contra de la iglesia, y ya a partir del año 90 es cuando comienza la división entre la iglesia y los judíos, ellos tomaron esta división y pusieron cuáles eran los libros reales para ellos. Y están ley o enseñanza, que sería la Torá, 5 libros atribuidos a Moisés, Génesis, Éxodo, ¿verdad? Y profetas, que ellos lo llaman Nevim, ¿verdad? 8 libros que son profetas anteriores, que son 4 libros: Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Como usted dice ahí, pero Josué y Jueces. Es que entre Josué y Jueces aparecen varios profetas, solo que no escribieron libros. Y entonces los profetas posteriores, que son 4 libros: Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los 12. Los 12 son los que nosotros conocemos como los 12 profetas menores, que van desde Oseas hasta Malaquías. Luego están los escritos o los hagiógrafos, los escritos santos,
que son Ketuvim, 11 libros: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Fíjense que Daniel no está entre los profetas. Ok, ahora, para los judíos, y también en la Septuaginta lo vimos, hay varios libros pegados. Samuel es uno solo, pero es primero y segundo de Samuel. Y Reyes es pegado, ¿verdad? Entonces es uno solo, 1 y 2 de Reyes. Para ellos los 12 es un solo libro, para nosotros son 12. Y aquí tenemos Esdras, Nehemías pegado, Esdras y Nehemías, porque también para ellos es un solo libro. Entonces así sumamos y da 24 libros. Para que sean 22, que son 22 letras, las del alfabeto hebreo, que son 22 letras, entonces ellos pegan Ruth con Jueces, hacen un solo libro, y Lamentaciones con Jeremías, y así hacen entonces 22 libros. Esa es la Biblia judía. Bien, entonces tenemos luego el Antiguo Testamento, que tiene las Biblias católicas. Y aquí quiero hacer una acotación. Ya no se habla de Biblias católicas, ni protestantes, ni evangélicas, sino de Biblia. Ya no se usa ese término Biblia católica, ni protestante, ni evangélica, sino de Biblia. ¿Por qué? Porque realmente las diferencias que hay no son. Ahora, lo que sí se habla es de Biblias traducidas por católicos y Biblias traducidas por protestantes y evangélicos. Así es como se dice ahora, los términos que se están usando. Y quiero decirles, y aunque nos suene duro a nosotros, los mejores biblistas que existen en el mundo son católicos. Ahora es que están habiendo biblistas evangélicos. Aquí tuvimos hace 2 años, creo, Plutarco Bonilla, estuvo dando unas charlas, ¿verdad? Fue profesor mío, rector del seminario cuando yo estudiaba. Él fue el que firmó mi diploma. Entonces, es un hombre muy evangélico, muy reconocido en el ambiente evangélico de todo el mundo, no solo en América Latina. Él es canario, nació en las Islas Canarias y tiene su residencia en Costa Rica desde hace muchos años. Él estudió en Grecia y él se hizo especialista en el Nuevo Testamento. Entonces, la diferencia, ellos siguen mucho a la Septuaginta también, y ellos tienen 46 libros, 5 menos que la Septuaginta. Entonces, la diferencia, ellos siguen llamando 1, 2, 3, 4 reinos, que serían 1 Samuel, 1 Reyes. Ellos siguen llamando paralipómenos, ahí me faltó poner en rojo. Tienen Esdras 1 y Esdras 2, el 2 es el Esdras de Nehemías de nosotros. Esther, tienen Judith, Tobías 1 y 2 de Macabeos. Luego tienen en la poesía 7 libros, los que tenemos nosotros, más Sabiduría de Salomón y Eclesiástico, y en profecía tienen 18 libros, más Baruch, la carta de Jeremías, Ezequiel y Daniel, también con la oración de Ananías, himno de los 3 jóvenes en el horno, Susana, Bel y el dragón. Son unas buenas historias que ustedes pudieran leerlas. Y los otros 12 profetas que nosotros conocemos como los profetas menores. Y no pregunten por qué se llaman menores o mayores, porque realmente no se sabe por qué. Algunos dicen no, que porque son mayores, porque tienen mayor extensión, pero Lamentaciones tiene 5 capítulos. Y el libro de Zacarías tiene 14. ¿Pero por qué no está Lamentaciones de este lado y Zacarías de aquel lado? Bueno, eso fue una división bien extraña que se hizo allí en esos libros. Últimamente se dice profecía, no se dice profetas mayores y profetas menores, sino profecía. Bien, entonces, y luego tenemos el protestante evangélico, somos el que usamos nosotros, que tiene 39 libros. ¿Cuándo fue formado eso? A eso no les dije del católico. El católico fue establecido, ese canon,
en el concilio de Constantinopla en el año 382 después de Cristo. En el año 382. Y el protestante evangélico después de 1800. Y quiero ser enfático en esto. En la Biblia que tradujo Lutero y en la Biblia, primera Biblia en español, la Reina, Cazador de Reina, que se conoce como la Biblia del Oso, en esa Biblia estaban los libros que nosotros llamamos deuterocanónicos o apócrifos. Pero Lutero los separó, los puso en el medio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento con una nota que decía que estos libros son buenos para leerlos, pero no para hacer doctrina de ellos. Y las Biblias de sociedades bíblicas hasta casi 1900, 1880 y algo por ahí, traían esos libros así separados en el medio, con la misma nota que había puesto Lutero. Pero entonces alguien que donaba mucho dinero para las sociedades bíblicas dijo: si ustedes vuelven a sacar una Biblia con otros libros, no le doy más plata. Y entonces, para que ese señor siguiera dando plata, pues quitaron los libros de Lutero. Por eso es que nosotros no lo tenemos. Por cuestión monetaria. Mamón siempre atravesado. Bien, entonces aquí están los libros, porque ustedes se lo saben de memoria, no los voy a leer. Ahora, el canon bíblico, ya les dije, el Antiguo Testamento de los judíos fue establecido en Yamnia o Yavne en la década de los 90, o sea, en el siglo I, y el Nuevo Testamento fue fijado en el siglo IV, en el concilio de Constantinopla, 381 dice aquí, pero los concilios no duraban un año, 4 o 5 años, y entonces en el año 382 fue sancionado, pero ya un señor llamado Atanasio de Alejandría, en su homilía de Pascua de Resurrección del año 366 después de Cristo, presentó la lista de los libros reconocidos por la cristiandad en ese tiempo. O sea que en el año 366 ya se estableció, y el concilio lo que hizo fue ponerle el sello. Estos son. Ellos tuvieron sus normas para cómo hacerlo, que si Cristo los mencionó, que si los mencionaron algunos de los padres después de los apóstoles, y así. Entonces fue que tomaron decisión. No crean eso que dice el Código Da Vinci, que pusieron unos libros y otros no a conveniencia. No, eso no es cierto. Y acuérdense que Dan Brown, el que escribe el Código Da Vinci, fue un tipo que está en contra de la iglesia, y entonces mucha gente ha comenzado a dudar de que si serán esos libros o no, y más después cuando History Channel sacó el Evangelio de Judas, ¿verdad? Y luego no tenemos los libros que hay que tener y tenemos otros que no hay que tener. Y Dan Brown no es ni historiador, ni es intérprete, ni es nada para que nosotros nos pongamos a pensar por lo que él haya dicho. ¿Ok? Entonces tengamos esto presente. Seguimos con los datos, capítulos y versículos de la Biblia. Nosotros estamos acostumbrados a leer la Biblia un versículo diario. Y la Biblia tiene 31.000, está por ahí, 31.103 versículos. Si usted va a leer uno diario, necesita 31.103 días. Esos son, ¿cuántos años son? Un año tiene 365. 10 años son 3.000. 100 años para leer toda la Biblia. ¿Verdad? Y entonces, capítulo no fue sino hasta el año 1250 cuando se usó la división de capítulos de los libros de la Biblia. Se le atribuye a un cardenal Hugo, quien realizó esta división. Fue un tanto caprichosa,
Porque si usted comienza a ver la Biblia y comienza a notar los capítulos, a veces la historia terminó el capítulo por decir 8 y entonces en el 9 sigue la historia. ¿Cómo es eso? No, porque la división esta como que comenzó a decir aquí va un capítulo, aquí va otro. Parece que fue así. Pero esa es la división que se sigue hasta ahora. Porque, imagínense, si alguien se atreve a poner los capítulos como debe ser, lo van a botar, lo van a quemar y van a decir que esa Biblia es del diablo. Ustedes saben que aquí en Venezuela, por el año 1960, por ahí, cuando salió la Biblia Reina Valera, llegó por primera vez aquí en Venezuela, del 60, la de 1960, los evangélicos todos hicieron una reunión y en la Plaza Bolívar de Caracas quemaron todas las Biblias Reina Valera del 60 porque eran del diablo. Bueno, por ahí andan diciendo ahora que la NBI la hicieron los Illuminati y que la NBI, y resulta que la NBI, la gente se está convirtiendo con la Biblia de NBI que da miedo y entonces ¿usted cree que el diablo va a hacer cuchillo por su propio pescuezo? El diablo va a hacer una Biblia que le va a quitar gente a él. Yo no sé, yo no entiendo de este error. Versículos. No fue hasta 300 años después, en el 1551, que entonces un señor llamado Robert Stephen o Robert Etienne hizo el Nuevo Testamento con versículos. Porque la Biblia había que leerla completa, el libro completo. Yo creo que a veces esta división sí, como que la hizo el diablo, porque nosotros ahora no queremos leer la Biblia sino por... Y ahora ni siquiera versículos, sino frases, más nada. Es lo que queremos usar. Y usted escucha las predicaciones ahora, de una frase de la Biblia hace una predicación de 2 horas. Sí, parece que era el Twitter de aquellos tiempos, ¿no? 140 caracteres, más nada. Ok, entonces, la primera Biblia completa con capítulos y versículos salió en inglés y se conoce como la Biblia de Ginebra, en que salió en 1560. Y la Biblia que nosotros llamamos Reina Valera, la primera salió en 1569, 9 años después. Y ya comenzó a salir la Biblia con capítulos y versículos. Bien, se comenta que la Biblia contiene 2 tomos, 66 libros, 1189 capítulos, 30.103 versículos, y que tiene 773.693 palabras y 3.516.480 letras. Yo no le digo verdad, yo no lo he contado. Pero sí se sabe que alguien nos contó, y esto sale de la Biblia King James, la Biblia en inglés. Es posible que también sea en español, así más o menos la cantidad. Yo tengo por aquí otro escrito que no está allí, que son sobre las estadísticas. Dice el número de las palabras en la Biblia varía según el idioma y la versión que tienes en la mano, entre 773.692 palabras y 783.137. La Biblia ortodoxa, ustedes saben que el cristianismo se divide en 4 ramas, ¿verdad? Católico, ortodoxo u oriental, llaman otros, los protestantes y los evangélicos, aunque estos dos son muy parecidos, ¿verdad? Y somos iguales, pero hay ese pleito. Hay 4 ramas del cristianismo. Entonces, la Biblia oriental u ortodoxa consta de 1.347 versículos, la católica romana de 1.329 y la protestante de 1.189. Y los evangélicos también, porque es la misma Biblia, ¿verdad? 1.189. De esos capítulos, 260, sea la Biblia que sea, son del Nuevo Testamento.
260 capítulos tiene el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero si quieres, puedes sumar por ahí, ¿verdad? El libro que aparece de último en la Biblia, que es el Apocalipsis, realmente se sabe que el último libro probablemente fue el Evangelio de Juan, así como el primer libro que se cree que se escribió del Antiguo Testamento fue el libro de Juan. Debería ser el primero que hubiera estado, Génesis, ¿verdad? Y también se sabe que en el Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió fue Primero de Tesalonicenses, en el año 48. Luego Segundo de Tesalonicenses, después aparece Gálatas, y así. Y los evangelios aparecen mucho después. El capítulo más corto de la Biblia es el Salmo 117, tiene 2 versículos. El capítulo más largo es el Salmo 119. Está en el 176 versículos, dividido en 22 secciones de 8 versículos cada uno. Cada sección de eso corresponde a una letra del alfabeto hebreo, y por eso en Reina Valera, cuando usted habla Reina Valera 119, todo lo que dice los primeros versículos, Aleph, Bet, Mim, Dalet, Bau, Ain, todos esos nombres que son los nombres de las letras en hebreo, y con esa letra empieza cada versículo. Los 8 versículos comienzan con esa letra, solamente que en español no se puede hacer, ni en inglés ni nada, solo en hebreo. ¿Ok? ¿Bien? Son datos que están ahí en la Biblia que a veces uno no sabe, y quería pues comentarles eso. Ahora, ¿de dónde sale todo esto? Los manuscritos. Reina Valera, cuando escribe acuérdense que fue primero Casiodoro de Reina quien escribe, y en el año 1602 revisó la Biblia Cipriano de Valera. Los dos eran monjes del monasterio de San Isidro en España, ¿verdad? Y entonces ellos, cuando ellos tradujeron la Biblia, ellos usaron lo que tenían a la mano, y hasta ese momento, que la reforma 1569, la reforma tenía ¿cuántos años? 40 años, 42 años, 52 años, apenas comenzaba. La orden que había era que la única Biblia que se podía usar era la Vulgata. Y entonces, cuando estos dos monjes comenzaron a traducir la Biblia al español, ellos tenían los manuscritos griegos y hebreos que tenían hasta ese tiempo, y la Vulgata. Entonces ellos siguieron el orden que tenían. Igual hizo Lutero, y todo el que hacía la Biblia hacía eso. Todo el que iba a producir una Biblia tenía que hacerlo a través de la Vulgata. Y acuérdense que no todo el mundo leía y escribía, solamente los más ricos, los hijos de ricos, los hijos de los reyes, de los duques, y esta gente eran los que podían leer y escribir. Todo el mundo era analfabeto. Es uno de los problemas que nosotros tenemos cuando leemos la Biblia, y creemos que la Biblia dice cosas de nosotros allá en aquel tiempo. Por ejemplo, cuando habla de iglesia, cuando nosotros leemos la iglesia que está en Corinto, inmediatamente usted se ubica en este edificio así, en un local donde hay un poco de sillas, donde hay no era así. La iglesia, cuando se habla de iglesia, está hablando de la gente, de los que han conocido a Cristo y se reúnen, que habla de la gente. Por eso en las versiones nuevas habla de comunidades, no habla de edificios. Entonces, cuando usted está leyendo y dice iglesia, usted inmediatamente no, hermano. Y así un montón de cosas que nosotros tenemos que cambiar en nuestra lectura de la Biblia, porque nosotros estamos haciendo eisegesis. Eisegesis significa meter en la Biblia las cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso de hacer eisegesis, ¿verdad? Entonces, cuando Reina Valera, para hablar de él primero, cuando Reina comenzó a traducir la Biblia, él lo que tenía en la mano eran los manuscritos que había hasta ese tiempo, y eran manuscritos desde el siglo X
hasta el siglo XV, que se conocían. Y entonces, de allí un tal señor llamado Erasmo de Rotterdam hizo una compilación de los manuscritos de griego del Nuevo Testamento, y él lo publicó, y ese fue el Nuevo Testamento griego que usaron esta gente. Él la hizo en 1517. Y ese manuscrito es el que comienza a usar Reina y luego Valera para hacer la traducción de griego al español. Ese texto que produjo Erasmo de Rotterdam se conoce como el texto textus receptus o texto recibido en español, y se conoce que tiene los manuscritos de ese tiempo que tenían unos cuantos, no errores, sino discrepancias con unos manuscritos que se descubrieron a partir del 1800 que van mucho más atrás. El código sinaítico que yo les mostré aquí, que decía código sinaítico, eso lo descubrieron en el siglo IV. O sea, lo descubrieron en 1800 y tanto, un tal señor de apellido Tischendorf. Y él en el Sinaí, en un monasterio que había en el Sinaí, él descubrió eso, porque él fue visitando, lo agarró la noche, se quedó allí, había mucho frío, y los monjes comenzaron a romper un libro para quemar, para calentar. Y cuando él comenzó a ver el manuscrito, él logró recuperarlo, se quemaron pocas páginas, y él entonces lo recuperó, y es el que se conoce como el Código Sinaítico, y data del siglo IV después de Cristo. Y lo que usó Erasmo de Rotterdam del siglo X. Por lo tanto, este manuscrito del siglo IV es más antiguo, por lo tanto se acerca más a los originales, y ahora se están usando esos manuscritos. Son conocidos el alejandrino, el sinaítico, el vaticano y el washingtoniano como A, B, C y D, que son los manuscritos más antiguos que se conocen. Por lo tanto, esta historia, esto de cómo vino la Biblia, ahora usted hace una comparación entre las Biblias que son traducidas con estos manuscritos más antiguos con la otra, y usted se da cuenta, hay ciertas diferencias. Pero, por ejemplo, Dios habla hoy, la versión de estudio, Reina Valera 95 de estudio, la versión que por allá vi una, Harper, que es Harper Caribe, el editor de esa Biblia. Yo tuve el placer de conocerlo, fue mi profesor del Antiguo Testamento en el seminario en Costa Rica, Melvin Brenneman. Entonces ellos ponen en los comentarios abajo, en los comentarios de texto, ellos ponen los manuscritos más antiguos dicen esto. En los manuscritos más antiguos dice esto. Hay variantes donde hay manuscritos que dicen esto y aquí dice esto, ¿verdad? Así que nosotros, por eso las Biblias de estudio, las verdaderamente Biblias de estudio, sirven para poder entender cuál es el manuscrito o el texto más cercano a lo que nosotros tenemos. Entonces, estos manuscritos originales, los manuscritos originales en hebreo y griego de la Biblia, ninguno se conserva. Hay dos posibles teorías o razones por las cuales: primero, como fueron escritos en papiros y en pergaminos que se dañaban mucho, pues desaparecían. Y segundo, la orden dada por el emperador Diocleciano en el año 303 después de Cristo, que mandó a destruir todo lo que tenía que ver con la cristiandad. Todo. Y a eso se añade que en Alejandría, este señor, cuando él conquistó Alejandría, él mandó a matar a todos los judíos y a toda la gente que viviera en Alejandría. Y él dijo esta frase, esto está registrado en la historia: que la sangre llegara a las rodillas de los, no sé cómo se llama, de las corvas, no sé cómo se llama, de los caballos. Era bruto este tipo.
y se destruyó mucho. En Alejandría estaba la biblioteca más grande del mundo en aquel tiempo, con la mayor cantidad de libros que había, que fueron destruidos. Lo hizo Diocleciano, eso lo pueden leer en la Historia Universal como en la Historia de la Iglesia, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles entonces fueron los manuscritos que se fueron descubriendo? Primero, el fragmento de Reinhard, que le mostré la foto allí, es el más antiguo fragmento del Nuevo Testamento, primera mitad del siglo II. El papiro Bodmer, alrededor del 200 después de Cristo, tiene los primeros 13 capítulos de Juan. En los papiros Chester Beatty, en el siglo III, tiene porciones del Antiguo y del Nuevo Testamento. Luego tenemos el Código Sinaítico del siglo IV, del que yo estaba hablando, descubierto por Konstantin von Tischendorf en 1844 en el monasterio de Santa Catarina, en el monte Sinaí, de ahí el nombre. Contiene todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y 2 libros extrabíblicos, la Epístola de Bernabé y el Pastor de Hermas. Luego está el Códice Vaticano del siglo IV, está en la Biblioteca del Vaticano y contiene todo el Antiguo Testamento en griego, de la Septuaginta, y el Nuevo Testamento hasta Hebreos 9:14. El Código Besa del siglo IV, del siglo V, contiene textos incompletos de los 4 evangelios y los hechos, además de unos pocos versículos de 1 de Juan. Las páginas de la izquierda tienen un texto griego y las de la derecha un texto en latín. Está en la Universidad de Cambridge. ¿Dónde es eso? En Inglaterra, creo que es en Londres. Desde 1581. Fue adquirido del monasterio de San Ireneo de Lyon en 1562. Perdón, me fui a hacer. El Código Washingtoniano del siglo IV o V, el señor Charles Frere lo compró un vendedor en el Cairo, Egipto, en 1906. El documento contiene los evangelios en griego en el orden de Mateo, Juan, Lucas, Marcos, igual que el Código Besa. Está en el Museo de Arte Reed, asociado al Instituto Smithsoniano en Washington. El Códice Alejandrino del siglo V es un manuscrito del siglo V del Antiguo y Nuevo Testamento en griego, además de 2 libros extrabíblicos, las epístolas de Clemente. Se halla en el Museo Británico en Londres. El Código de San Efrén es un palimpsesto del siglo V, un códice incompleto del Antiguo y Nuevo Testamento en griego, procedente de San Efrén. Ahora, ¿qué significa palimpsesto? Significa que el manuscrito necesitaban copiar otra cosa y entonces agarraron y lo borraron y escribieron arriba otra cosa. Pero ahora con las técnicas modernas de láser y todas estas cosas han descubierto el escrito que está abajo. Entonces por eso se tienen esos escritos. Eso es todo un proceso, hermano. Eso no es así, que se tiene la Biblia y pagó 200, por ahí vi una que vale 2.400. ¿Qué cara está la Biblia? Bueno, si nos cobraran todo lo que significa producir una Biblia de esta, nosotros no pudiéramos jamás comprar la Biblia. Entonces, ¿por qué tenemos tantas traducciones de la Biblia? Entonces aquí yo voy a tener, luego puse 4 textuales o literales, como son Reina Valera de 60, Nueva Biblia de Jerusalén, la Septuaginta y la textual EUNSA. Esta es la que se conoce como la Biblia de Navarra. Amós 4:6. Amós 4:6 dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. La textual de Jerusalén dice: yo incluso os he dado dientes limpios en todas vuestras ciudades y falta de pan en todos vuestros lugares, y no habéis vuelto a mí, oráculo de Yahvé. En la Septuaginta dice: y yo daré destemple de dientes en todas vuestras ciudades y no os habéis convertido a mí, dice el Señor. Textual, la EUNSA o Navarra: por eso yo os dejé con los dientes vacíos en todas vuestras ciudades y sin pan en todos vuestros lugares, pero no os convertisteis a mí. Como usted lee ahí, más o menos dice lo mismo. Pero la primera pregunta es: ¿qué es diente limpio? Usaban muchas colgates, crema, hilo dental, enjuague bucal.
Si vemos ahora las traducciones dinámicas, Dios ha hablado y dice: a pesar del castigo, Israel no aprende. Yo hice que ustedes pasaran hambre en todas sus ciudades, y yo hice que les faltara comida, porque pan no es pan de panadería, pan es comida. Entonces, cuando uno no entiende eso, entonces usted se pone a predicar porque les faltó pan, claro, no hay panadería. Está hablando de comida, está hablando de comida. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es necesario tener varias versiones de la Biblia? Yo siempre recomiendo que por lo menos tengan tres. Por lo menos tengan tres. La TLA, o la traducción del lenguaje actual, dice: cuando les hice pasar hambre, en ninguna ciudad había de comer. Pero a pesar de eso, ustedes no se arrepintieron. Yo, el Dios de Israel, les juro que así fue. La NBI dice: yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades y los privé de pan en todos sus poblados. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Eso de afirma el Señor es lo que dice en la católica: oráculo de Yahvé. ¿Ah? Ok. La Nueva Biblia Española: aunque les di en sus poblados dientes sin estrenar, en todos sus lugares carestía de pan, no se convirtieron a mí. Entonces, ¿ven por qué se hace necesario las diferentes versiones? ¿Verdad? Y entonces, ahora muchos me preguntan: hermano, ¿qué es brujería ese que usted hace ahí? Este no es brujería, este es para tratar de entender por qué se habla de dinámica y de textual, ¿verdad? Y antes de decirles eso de la dinámica y lo textual, tenemos que entender que el lenguaje tiene forma. Entonces, esta jarra que contiene agua, este es para un ejemplo, tiene agua. Esta jarra, si el líquido lo pudiéramos convertir en gelatina y sacarlo, ¿qué forma tuviera el líquido? La forma de la jarra, ¿verdad? ¿Ah? Ok, y entonces, si vamos a comparar esto con la palabra de Dios. Aquí está la palabra que Dios tiene para nosotros. Y entonces, voy a usar este que es más pequeño, porque el hebreo tiene 22 letras nada más. Entonces Dios habló, y le habló a los hebreos. Ahora, cuando yo vierto el agua acá, que tenía esta forma, ¿qué forma tiene ahora? La forma de este vaso, ¿verdad? Entonces yo no puedo hacer jamás en la vida que la traducción de la Biblia de hebreo a castellano o a español sea igual que en hebreo. Por aquí en Venezuela había un señor que yo conocí llamado Carlos Cuchán, que era el director de Sociedades Bíblicas hace unos años atrás. El director no, el presidente de Sociedades Bíblicas aquí en Venezuela. Y a él se le ocurrió, que no sabía hebreo ni griego, pero a él se le ocurrió que había que hacer una Biblia textual, esa que está por allá, que se llama Biblia Textual, que es la tercera edición, es de la que hizo, este señor se empeñó en hacerlo. Todo el mundo le dijo que no lo hiciera, pero él se empeñó en hacerlo. Y una de las cosas que él decía es que ahí hay versículos, en las versiones que nosotros tenemos hay versículos que no están, y que entonces él mandó a hacer esa Biblia. Y él quería, porque en la versión en hebreo, la versión en hebreo, creo que son cada 40 palabras aparece la palabra Dios. Y él quería que en español cada 40 palabras apareciera la palabra Dios. Y entonces, solamente un ejemplo, la primera palabra que tiene la Biblia en hebreo es Bereshit, que aquí es como se llama, no se llama Génesis, se llama Bereshit. Todos los nombres de la Biblia en hebreo, del Antiguo Testamento, todos son las primeras palabras del libro. Entonces, cuando dice Bereshit, para poder traducir esa palabra necesitas tres. Bereshit es en el principio, y en hebreo es solamente Bereshit, uno. Pues, ¿cómo haces tú para que si en hebreo cada 40 palabras aparece la palabra de Dios, cómo lo haces en español?
A menos que lo hagas como cuando usted estaba aprendiendo inglés, y yo también, que cuando enseñaba inglés en bachillerato, estoy hablando de hace unos 40 años, un poquito más de 40 años atrás. Yo recuerdo que cuando hacíamos la traducción, ¿verdad? Uno decía, bueno, ya ni me acuerdo cómo. Y se oía muy raro la manera de hablar, porque, por ejemplo, los que se acuerdan de por allá, del llanero solitario, todo, ¿verdad? Entonces, la manera de hablar, uno se reía cuando escuchaba eso, pero eso es usted busca la Septuaginta en español, en la versión en la que le dije de la Eastward, y usted comienza a leer esa versión, y usted dice, se pone la mano en la cabeza y dice, ¿qué dicen? Porque se arma la expresión como no es. Ahora, yo tengo la palabra en hebreo, y entonces este es griego. Entonces, puedo yo verter esta, porque no voy a tomar de aquí, puedo tomar este y ponerlo aquí para que quede de la misma manera que estaba aquí. Sí, cuando se pasó al griego, cambió. Y si yo la voy a poner entonces en español, y ahora fíjense, solamente en español, tú, por ejemplo, no sé cómo se dice en hebreo burro, pero burro de animal, ¿ok? Dice que tiene 4 patas, ¿verdad? Entonces se puede decir burro, asno, ¿qué más? Pollino, ¿me entiendes? Hay varias, entonces la palabra en español, tú puedes usar 4 palabras cuando ya es una sola. O sea, una, y las 4 te van a decir lo mismo, igual que cerro, montaña, colina. ¿Cuál vas a usar? Entonces, para que ustedes entiendan cómo es que se hace la traducción primero. Y luego de hacer esa traducción comienza a pensar cómo se debe decir en. Ese es lo que se llama dinámica intertextual. La textual es palabra aquí, palabra aquí, palabra aquí, palabra aquí. Dinámico es aquella que se toma todo el pensamiento y después que tienes todo el pensamiento, entonces ¿cómo lo pones en español? Por eso allá dice, Luis era diente limpio, y en la dinámica dice, la viste pasar hambre. Entonces toda esa pleito, no, que la dinámica, que Reina Valera me la cambiaron, que en 1909 es la propia, que me dijo eso. En 1900, cuando pisaron la luna por primera vez, en el 69. En el 69, cuando el hombre aterrizó en la luna, o aterrizó no, alunizó. Porque aterrizar es la tierra. Ve, ya se metió una palabra que no existía en español. Y ahora hay una que sí existe. Entonces, se agregaron más de 10.000 vocablos a todos los idiomas, solamente con ir el hombre a la luna. Entonces, yo no puedo traducir del griego al español palabra por palabra. Debo tomar el pensamiento y entonces los mejores intérpretes, cuando se habla de intérprete, cuando él está hablando en inglés y alguien le está traduciendo al español, es aquel que agarra todo el pensamiento que le está diciendo y lo pone aquí. Y hay intérpretes que son excelentes, cuando el tipo va diciendo lo mismo. Y yo conocí uno que aquí estuvieron traduciendo, esto fue allá en Puerto Rico, estamos en serio, ¿no? O estamos en el medio, no sé. Pero allá en Puerto La Cruz, yo recuerdo, donde yo fui pastor en la iglesia Betel, de que llevamos a un predicador, y él quería decir algunas palabras, porque ya tenía tiempo hablando con
latinos que hablaban en español, entonces él a veces decía palabras en español y este intérprete era tan bueno que cuando él decía una palabra en español, él la decía en inglés. Sí, porque el tipo traducía de una manera bien dinámica, y eso le gusta a uno, ¿verdad? Por eso las traducciones uno hacía cuando estaba estudiando, que le mandaban a hacer traducciones de inglés al español. Ay, mejor que nadie las leyera. Bien malas. Traducidas muy bien, pero no eran entendibles en el lenguaje que nosotros. Entonces, eso era lo que yo quería hacer, y si usted llena la palabra, entonces, si esta es la palabra del Señor, que tiene una, y yo lleno los tres vasos, entonces en hebreo va a tener una manera, en griego va a tener otra forma, y en el español va a tener otra forma. ¿Entienden? Eso es lo que es. Por eso las versiones nuevas. Quiero decirles otra información. Por ejemplo, esta versión, la palabra, es una combinación entre dinámica y textual. Pero la Biblia TLA, que les mencioné ahora, yo no traje una, pero la TLA, traducción del lenguaje actual, es una Biblia que está hecha, fue pensada para niños y para personas que están aprendiendo a leer y escribir. El universo de vocablos que tiene la TLA son 4.000. Cuando hablo de vocablos no está incluyendo i, de, en, un, de esas palabras que son, los vocablos son palabras más grandes. Ok, y entonces tiene 4.000 la TLA. La Dios habla hoy tiene 8.000 vocablos. Reina Valera tiene 16.000 vocablos. Para que alguien maneje 16.000 vocablos tiene que ser una persona bien estudiada. Y esta, la palabra, tiene más de 32.000. Entonces, todo eso nos va a tener en cuenta para saber cómo nos llegó entonces la Biblia a nosotros. Biblias en español. Creo que tengo aquí como 50 Biblias en español, ¿verdad? Tenemos la Biblia pre-alfonsina, todas en español, aquí no hay ninguna en inglés. 1250, entre 1250 y 1260. La Biblia alfonsina, que fue mandada a hacer por Alfonso el Sabio, 1280. La letra final, la T, significa textual, y después cuando aparece la D es dinámica, y cuando hay T y D es textual dinámica. Esta es textual dinámica, la palabra, tiene la D. La Biblia del Rabino Salomón, 1420, la Biblia del Duque de Alba, 1430, del Nuevo Testamento de Francisco de Encinas, 1543, la Biblia de Ferrara, 1553. Esta de Ferrara es bien interesante. Ferrara es una ciudad de Italia, y Ferrara la hicieron judíos, pero judíos que hablaban español, de los que vivían en España cuando lo que llamaban sefardíes. El Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, 1556, la Biblia del Oso, 1560, de Reina, ¿verdad? El Reina era un monje agustino del monasterio de San Isidro en Sevilla, España. Tradujo la Biblia de los idiomas hebreo, arameo y griego en 1569. Ahí está escrito lo de estos receptos que yo le dije anteriormente. Luego está la revisión de Valera en 1602, que también era un monje del mismo monasterio de San Isidro en Sevilla, compañero Casiodoro, y revisó en 1602 la Biblia. Y después de varios siglos se conoce entonces la Biblia como Reina Valera. No es una mujer que se llama Reina de apellido Valera. ¿Ok? Si son dos apellidos, Reina, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Sí, porque una vez sucedió en una librería, llegó una mire, yo quiero una Biblia de esa mujer llamada Reina de Valera. Y aunque existe ya, pero fue verdad, sucedió, ¿verdad? Entonces tenemos la Biblia de Felipe Sío de San Miguel. Se nos acabó el tiempo, pero déjenme terminar aquí.
La Biblia Felipe de Sío de San Miguel, en 1790-93, la Biblia de Petit y Torrejamar, 1823-25. Esta fue la Biblia, Torrejamar, esa fue la Biblia que trajeron los católicos a Venezuela. Yo tenía una en casa, que la consiguió mi papá no sé cuándo, cuando él era pastor, y entonces que está en la casa todavía, la de Torrejamar. El Nuevo Testamento de Harris Ruhl, la versión moderna en 1893, la versión hispanoamericana en 1916, el Nuevo Testamento de Pablo Bessa en el 19, este es un misionero que la hizo en Argentina, la Nácar Colunga en 1944, Bober Cantera en 1947, ¿ya la pasé? Monseñor Straubinger en 1948, la Biblia de Jerusalén en 1966, el Nuevo Testamento de Dios llega al hombre, aquí en Dinámica, la Biblia de las Universidades Pontificias de Roma y Letrán, 1968, se salió en 3 tomos, la Biblia Edición Pastoral Latinoamericana, en 1972, esta es la versión, la peor versión que usted puede leer de la Biblia es esta. La versión Edición Pastoral Latinoamericana, algunos lo llaman la Biblia Carismática. Es una Biblia que la mayoría son azules con unos dibujos bien raros como indígenas, así, y entonces dice Edición Pastoral Latinoamérica, y cuando usted abre dice el obispo Ramón Charly de Chile, creo. Entonces esa es la peor Biblia que usted pueda conseguir, a pesar de que está en dinámica, está en un lenguaje bien popular, pero es una Biblia bien manipulada, esa es la palabra. Muy bien, igual que la del Testigo de Jehová. Luego entonces está la Biblia Herder o la Biblia de Serafino Aucejo en el 75, la Sagrada Biblia Cantera Iglesia en el 75, la Nueva Biblia Española en el 76, la Biblia de Unza o de Navarra, que salió primero en 5 tomos en el 76 y ahora salió en un solo tomo en el año 2007. La Biblia en traducción interconfesional en el 78, Dios habla hoy en el 79, el libro del pueblo de Dios en 1980, la Biblia de Evaristo Marín Nieto en 1989, la Biblia de la Casa de la Biblia en el 92, la Biblia del Peregrino, ¿ya la pasaste? Está bien, gracias, hermano. Okay. La Biblia del Peregrino en el 93, la Biblia de Dios habla hoy, edición de estudio, en el 94, la Biblia americana San Jerónimo en el 94, la Biblia latinoamericana revisión de 1972, la de 95, la Nueva Biblia de Jerusalén en 1998, la Biblia Nueva Versión Internacional en el 99, la de Pedro Ortiz en el 2000, traducción en el lenguaje actual 2003, la Biblia de Nuestro Pueblo 2006, Biblia Nueva Traducción Viviente 2009, la Biblia del Siglo de Oro 2009 de Reina Valera es esta, la Biblia de la Palabra 2010-2011 y la Biblia Reina Valera Contemporánea en el 2011. Son las últimas versiones que tenemos por ahí de Biblia. Son unas cuantas, creo que son 44, 45. Todas estas Biblias usted las tiene en español, usted las puede tener para leer, ¿verdad? Y usted entonces, la que dice textual y la que dice de dinámica es una mejor lectura, mucho más popular. Bien, aquí terminamos con esto. Ya casi vamos a terminar, falta una parte que es retos para hoy. ¿Qué nos presenta a nosotros todo esto que hemos hablado? ¿Qué es lo que queremos? Uno, ¿realmente usted ama la Biblia? ¿La conoce? De Génesis a Apocalipsis. ¿Sabe todo lo que tiene la Biblia? Es una pregunta que dije que no la iba a hacer más nunca, pero la voy a hacer. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia completa? Por una vez, levanten la mano. Ok, bajen la mano. Por 2 veces.
por 6 veces. 8 veces. Por eso, porque cuando voy a decir lo que yo digo, la gente, yo lo he leído 13 veces. Y si yo llevara el ritmo que tenía antes, yo debía ir como por 30. Y cada vez consigo más cosas en la Biblia. Cada vez me gusta más. Y cuando la comparo en otras versiones, más todavía. Y yo digo, Dios mío, ¿cuánto hay en la Biblia que nosotros no sabemos? Y cuando ahora, por ejemplo, yo ahora voy a hacer un sermón, yo con la eSword tengo la ventaja de que puedo poner 8 Biblias en comparación, se ponen paralelos y tengo 8 versiones. Y entonces esas yo las copio y las pongo en Word. Y entonces tengo las 8 versiones allí, más la que voy a usar para predicar, normalmente Reina Valera, a veces cambio Reina Valera contemporánea, o Dios habla hoy, y uso entonces, tengo 9 versiones, y yo voy comparando para tratar de dar una mejor enseñanza a las personas. Así que yo les invito, la Biblia tiene, miren, cuando usted ve todo esto, Dios mío, solamente lo que hizo María John lo mueve a uno. Mire, yo leo la historia, porque yo primero la leí, ahora fue que conseguí ese video y lo puse. Y yo me pongo a pensar, a veces se me salen unas lágrimas. Y yo tengo 10, 11 Biblias en físico en la casa. Y hay gente que no tiene ni una. Hay gente que no tiene Biblias. Aquí en Venezuela, Sociedades Bíblicas el año antepasado hizo la traducción, completó la traducción del Nuevo Testamento y se puso en Ubotujá. El nombre tan raro es el que nosotros conocemos como Piaroa. Salió hace un año, el Nuevo Testamento. Duraron 10 años para hacerlo. Porque primero tuvieron que crear el alfabeto Piaroa, que no existe. Y no lo inventaron los misioneros ni los traductores. Se trajeron a una persona que fue consultor y aprendió a traducir de los Piaroa y estuvo 10 años trabajando con ellos. ¿Cómo se dice esto? Entonces, en español se dice así, en Piaroa se dice de esta manera. Ok, y así fueron. ¿Y cómo se escribe eso? Bueno, y entonces comenzaron acá 10 años, Nuevo Testamento, ya comenzaron la traducción del Antiguo Testamento, me imagino que 10 años más.